Y antes de comenzar con la meditación en esta mañana, mencionar que en el asiento de adelante, en los primeros asientos acá, he dejado unas hojitas con la canción que vamos a entonar al final de la meditación. Nos pueden ayudar repartiéndola, creo que está contado, no sé si exacto, pero sí está, debe haber para todos. Así que ahí compartan, por favor. Ahora sí vamos a continuar con el estudio en esta mañana. Agradecer a Dios primero que yo he estado jueves y viernes, bueno, pues desde el jueves, pero más viernes y sábado, he estado resfriado y no me sentía tan bien, la verdad. Pero gracias a Dios me siento bastante mejor hoy y agradecido al Señor por eso. Así que sus oraciones siempre también por nosotros. Y así como habíamos leído en Hechos 2:36, voy a pedirles que continuemos ahí. Vamos a leer hoy desde el versículo 22, que es el versículo que vimos la semana pasada. Y antes de ello, hacer mención a manera de introducción que estamos viendo la predicación de Pedro para con los judíos e israelitas en la fiesta de Pentecostés, que es lo que nos muestra en Hechos. Hemos visto en la historia en Hechos ya desde la ascensión, bueno, hemos visto incluso desde momentos antes de la muerte de Jesús, su muerte y la ascensión. Hemos visto también la venida del Espíritu Santo ahora en los primeros versículos de Hechos, como paracletos o como acompañante de la iglesia, por cierto, o como ayudador de la iglesia. También hemos visto recientemente la forma en que Pedro aclara la manifestación del Espíritu Santo. La semana pasada justamente vimos ello, respecto al mosto y cómo algunos hacían el son de burla, que estos estaban ebrios, ¿no? O decían estar ebrios, ¿no? Y Pedro justamente al principio de su predicación empieza aclarando que esto no era ellos, sino era la manifestación del Espíritu Santo. Y incluso recordando a quienes predica, estaba predicando a los judíos y menciona el libro del profeta Joel, menciona el libro del profeta Joel, y hemos leído esa parte hasta el versículo 21 en realidad, que es donde termina justamente la parte del profeta Joel que menciona Pedro a manera de introducción. Y que habíamos mencionado que esto, al estar hablando a personas judías, evidentemente les llamó la atención, porque ellos conocían quién era el profeta Joel, habían escuchado sus profecías, y era además dentro de todos los profetas y jueces y el mismo Moisés y demás, era una persona conocida por ellos, Joel, y sus profecías también. Por lo tanto, esta mención de Pedro a Joel les llamó la atención. Hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora vamos a entrar ya al corazón, se podría decir así, de la predicación de Pedro ante los judíos. Una predicación, por cierto, de salvación, porque justamente eso es lo que el Espíritu Santo les había llamado a hacer. Y a partir de ello, estaba pensando en qué podría, así como Pedro mencionó a Joel, para que los judíos puedan despertar su atención y prestarle atención, los más de 3.000 personas que habían ahí. ¿Qué podría decirles a ustedes para obtener su atención por estos 25 minutos? Y no encontré nada. Así que olviden, no voy a decir algo para llamar su atención, solamente espero que esta referencia llame su atención. La meditación de hoy he puesto como nombre El Señor de la Gracia. Tiene dos partes. Esta es la primera parte. De hecho, pensaba hacerlo todo en una sola parte, pero me di cuenta que íbamos a demorar mucho, entonces, tratando de encajar dentro del tiempo que tenemos, van a ser dos partes, pero se llama El Señor de la Gracia. Como primer punto, en realidad son solo dos puntos. La primera es mi realidad, o nuestra realidad, hablando desde el versículo 22. Y justamente la idea es que veamos nuestra realidad en la realidad de los judíos. Que podamos, a partir de lo que vemos los judíos aquí así hicieron, o como menciona Pedro en su predicación, podamos nosotros también entender los principios y justamente aplicarlos a nuestra realidad. Recordando que, como lo había mencionado, es a los israelitas a quien Pedro está predicando. Y voy a pedir que por favor alguien me ayude leyendo el versículo 22, Hechos 2:22. Varones israelitas,
Oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hasta ahí nada más. Gracias, hermana Ana. Empieza diciendo varones israelitas, confirmando lo que hemos estado hablando, como les decía, de a quién se está hablando. Y luego dice, oíd estas palabras, estar atentos a estas palabras. Esto justamente denota el inicio de la predicación sustancial de Pedro. Recordemos que lo anterior estaba tratando de explicar lo que había visto. Les digo, no piensen que esto es una locura. En realidad es la promesa que dio Dios en el libro o en la profecía del profeta Joel. Y ahora dice, oíd estas palabras en el versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y aquí cuando dice aprobado por Dios, justamente es una señal de acreditación. Jesús mismo, Jesús es Nazareno, recordando por cierto que los israelitas todavía tenían dudas respecto a la deidad de Jesús y respecto a que Jesús sea el Mesías. Entonces Pedro aquí empieza diciendo Jesús es Nazareno, y que a pesar de que era una fiesta en la que habían podido venir vinieron muchos extranjeros, ellos venían año a año a la fiesta de Pentecostés. Entonces no había forma de que no hayan escuchado de Jesús. Porque recuerden que la Biblia nos habla que Jesús tomó fama en algún momento. Era muy fama en el sentido de que era muy conocido por las personas o por los israelitas en ese momento. Así que estas personas, sí o sí en realidad, no nos dicen explícitamente ello, pero es muy improbable que no hayan escuchado respecto de Jesús antes en sus anteriores visitas para Pentecostés, a pesar de que estén viviendo en otros lados, y más aún aquellos que ya estaban viviendo en Jerusalén. Entonces ellos ya habían escuchado de Jesús el Nazareno. Y seguramente, como habían escuchado cosas buenas de Jesús, habían escuchado cosas erróneas de Jesús, que probablemente no era un hereje, porque eso decían los fariseos. También seguramente habían escuchado de sus milagros. Algunos de ellos habían visto sus milagros y las manifestaciones que el Señor había hecho a través de Jesús. Algunos de ellos probablemente lo habían escuchado, pero definitivamente todos sí o sí conocían de Jesús, al margen de las circunstancias en las que hayan escuchado de Jesús. Y aquí Pedro les dice en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, y aquí trata de confirmar justamente lo que menciono, un varón enviado por Dios. O sea, lo que hayan escuchado en realidad debería ser esto, un varón aprobado o acreditado por Dios entre vosotros. ¿Cómo o de qué manera? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Entonces, que tengan en cuenta, les llama Pedro, y que puedan ver y conocer cómo el Señor, a través de los milagros, prodigios y señales, había manifestado que Jesús el Nazareno era el Mesías, el Cristo. Y luego termina con una frase que personalmente me llama la atención y que debería justamente llamarnos también a la reflexión, porque termina diciendo este versículo, como vosotros mismos sabéis. Por eso decía que era algo conocido para ellos. ¿Y por qué me llama la atención? Porque estas personas habían escuchado y tenían conocimiento, al menos intelectual, de quién era Jesús y qué había hecho. Sabían, como dice Pedro acá, como vosotros mismos sabéis. Y luego nos va a describir, por cierto, a pesar de eso, cómo reaccionaron. Pero así como ellos mismos sabían los prodigios de Jesús, nosotros también hemos vivido la gracia de Jesús en nuestras vidas. No lo quiero hacer, pero si dijera levanten la mano los que de alguna manera visto la gracia de Dios, estoy seguro que todos levantarían la mano. O quizá algunos no lo hagan por timidez, pero en realidad en su corazón nosotros tenemos conciencia. De hecho, si estamos en su casa o en la iglesia es porque tenemos algún interés de conocer más de Dios. Y si lo tenemos es porque sabemos que Él es bueno. Y dice acá, como les decía, como ustedes mismos saben. Y les decía a ustedes, usted sabe lo que el Señor ha hecho por usted sabe quién es Dios, y usted sabe qué pide Dios de usted también. Sabemos qué Dios ha hecho de nosotros, sabemos qué Dios hace en nosotros. El mismo hecho de habernos levantado hoy temprano en la mañana, de poder haber respirado, de poder haber preparado ropa para poder venir a este lugar, de poder habernos transportado de nuestra casa hasta este lugar.
es parte de la gracia de Dios, parte de la grandeza de Dios. Y nosotros deberíamos, como dice acá Pedro, como vosotros mismos sabéis, el Señor, o a través de esta predicación, la idea es que nosotros también entendamos, y que no solo entendamos, que sino de hecho podamos vivir en saber que Él es grande, que Él es bueno, y vivir en esa gracia que Él ha mostrado para usted, para con usted en su vida. Pero, por eso lo llamamos en realidad, porque los judíos, a pesar de saber quién era Jesús, qué había hecho Jesús, qué venía a hacer Jesús, y qué decía Jesús, porque le decía, lo habían escuchado de Él mismo, no todos, pero habían escuchado quizá de alguna manera de alguien más, sabían a qué venía Jesús, pero ¿qué hicieron con ese Jesús? A pesar de haberlo, incluso algunos haberlo seguido, recuerdo cuando vimos lo de la pesca milagrosa, bueno, sí, no, perdón, lo de la alimentación de los 5.000, y vimos que muchos de ellos se fueron y quedaron solamente 100 y tantos, si no me equivoco, 200 y tantos, no recuerdo exactamente la cifra, pero se fueron miles de ellos. Entonces, muchos de esos que se fueron probablemente estaban dentro de este grupo a los que Pedro les estaba hablando. ¿Y qué hicieron estas personas que sabían quién era Jesús y que era un varón acreditado por Dios? En el versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué hicieron? Aquí va: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces les decía, por un lado, les dice antes, como ustedes mismos sabéis, ustedes conocen quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús por ustedes, israelitas, pero a pesar de eso, lo prendisteis, lo matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Eso lo hicieron los israelitas con Jesús. Conociendo quién era y sabiendo quién era, no dudaron en gritar: crucifiquen, crucifiquen, crucifiquen. Incluso dicen, ¿no? por manos de inicuos, porque no solamente ellos negaron lo que ya sabían de Jesús, porque ahí dicen al final del versículo 22, como ustedes mismos sabéis, negando lo que ya sabían de Jesús, lo prendieron, luego dicen, y lo matasteis a manos de inicuos, en el sentido que incluso arrastraron a los mismos romanos, los soldados romanos, a que ellos crucifiquen a Jesús. Y por eso menciona a manos de inicuos, ¿no? Esa palabra inicuos literalmente significa varones sin ley, porque los gentiles eran personas sin ley, hombres sin ley. Ellos no seguían la ley de Moisés, ellos eran gentiles. Y los judíos, los israelitas, justamente conociendo quién era Jesús, no solamente lo prendieron y decidieron que le den muerte, sino que incluso en medio de hacer ello, arrastraron a los mismos gentiles, ¿no? Recordemos, por ejemplo, y lo vimos, que Herodes en su momento lo manda más bien a Pilato, y Pilato dice: yo no veo nada en este hombre, pero por la presión justamente de los israelitas terminaron condenándolo a muerte. Entonces los judíos, a pesar de saber quién era Jesús, decidieron prenderle, matarle e incluso en medio de ello arrastrar a hombres sin ley, hombres que no tenían el peso de la ley como los gentiles en ese momento, como el mismo Herodes y los soldados que justamente maltrataron y crucificaron a Jesús como tal. Y entendiéndolo, por eso mencionaba de nuestra realidad, que veíamos nuestra realidad en la realidad de los judíos. En definitiva, usted no estuvo en ese momento en el que todos gritaron crucificados. No somos tan ancianos para llegar a ese tiempo. Pero justamente leía un artículo que muy poco porcentaje de los que seguían a Jesús se abstuvieron de gritar crucifijo, sino más bien de hecho muchos de sus seguidores, que justamente incluso fueron alimentados por él, por eso dice, como ustedes mismos sabéis, muchos de ellos estuvieron luego cerca a Jesús o cerca al juicio de Jesús, gritándole que liberen a Barrabás y que más bien crucifiquen a Jesús. Muchos de las mismas personas. Y nosotros, les decía antes, también aplicando a nuestra realidad, así como sabemos quién es Dios, así como sabemos qué es lo que el Señor pide de nosotros, así como sabemos la grandeza de nuestro Dios y lo que hace día a día en nosotros, muchas veces ocupamos nuestras vidas en cualquier otra cosa, menos en Jesús y en su reino. Y tengo aquí esta pregunta.
sabiendo todo lo que hace Dios por nosotros, ¿quién reina en nuestras vidas? Y seguramente a su mente ya se le vino la palabra: en mi vida reina Dios, y ojalá que sea así, por cierto. Pero esto debería responder a esta otra pregunta: ¿qué ocupa más tus pensamientos? ¿De verdad Dios? ¿De verdad su reino? ¿De verdad rendirte a ese Dios? O incluso, ¿no?, ¿qué ocupa más tu tiempo? ¿De verdad ese Jesús a quien vosotros conocéis, o como decía en el versículo 22, como vosotros mismos sabéis? Ese Jesús es el que ocupa nuestro tiempo, nuestros pensamientos. ¿O a qué nos rendimos más? ¿A qué rendimos más nuestra mente? ¿A ese Jesús que ya decimos conocer? ¿O más bien a muchas otras cosas, como ya hemos hablado siempre? Trabajo, necesidades materiales, físicas, incluso muchas veces vicios y demás. A veces eso es lo que ocupa más nuestro tiempo que aquel Jesús que decimos conocer. Y si bien no gritamos crucifíquenle, porque ya no es necesario, ya murió en una cruz y con eso fue suficiente para darnos salvación, pero sí decidimos darle la espalda, pero sí decidimos olvidar lo que decimos ya saber de Él, para más bien dar más lugar a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia sabiduría, a nuestras propias necesidades, y peor aún, porque queremos saber más de la vida que Dios mismo. Una realidad que los israelitas estaban viviendo y que Pedro les está presentando. A este Jesús que ustedes ya conocen, catequizado por Dios, ustedes, israelitas, aprendieron, crucificaron e incluso arrastraron a gentiles a que lo crucifiquen y lo maten. Eso hicieron ustedes. Eso les dice Pedro a los israelitas. Hoy el Señor también nos dice a nosotros, a este Jesús que nosotros conocemos, que ya sabemos qué quiere de nosotros. Incluso siempre termino las meditaciones preguntándole o diciéndole que usted sabe, porque el Espíritu Santo sin lugar a dudas está trabajando en su corazón, y que usted sabe qué decisiones necesita tomar. Y muchas veces, a pesar de conocer incluso esa decisión, decidimos darle la espalda. No quizá como los israelitas para llegar crucifíquenme, pero sí para simplemente ignorarlo, dejar de lado y seguir con lo que yo considero es necesario y mejor para mi vida. A pesar de que incluso muchas veces continuamos el fin de semana, los domingos viniendo a la iglesia, o los miércoles y demás días, a pesar de eso, continuamos dándole la espalda a ese nuestro Dios, como lo hicieron los israelitas, y como decía en el versículo 22, porque ustedes mismos saben, esta es nuestra realidad. No es una realidad distinta a la nuestra, a la de los israelitas que presentaba Pedro en ese momento. Pero ahora vamos a ver, además de eso, la gracia de Dios en medio de ello. A pesar de que el Señor sabía quiénes les habían crucificado, los israelitas lo habían prendido y crucificado y llevado a los gentiles a que lo maten. A los primeros a los que se les presente el Evangelio es a ellos. Y veíamos en la escuela dominical que yo estoy seguro que si usted sabe que algo que emprende va a fracasar o no se va a lograr, probablemente lo abandone. Peor aún, si es que alguien hace daño, yo estoy seguro que cuando tiene algo bueno que dar, el último en que pensaría, quizás sí lo piense, pero en su lista, probablemente esta persona que le ha podido hacer daño no esté en los primeros lugares, sino quizás esté en los últimos. Nuestro Dios, aquellos quienes lo habían prendido, crucificado y matado, e incluso hacer que otros lo maten, como los israelitas, como los gentiles, el Señor les presenta el Evangelio en primer lugar. Y recordando también el versículo que leímos: y me seréis testigos en Jerusalén, empezando en Jerusalén, aquella ciudad donde Él había hecho mucho de sus maravillas y que el Señor había mostrado, pero también había sufrido mucho su pasión y muerte y demás. Esa es la gracia de nuestro Dios. Por eso es que en respuesta a nuestra realidad, el Señor presenta su gracia. Y en la primera parte del versículo 23, de Hechos 2:23, dice: a este, dice, léame, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Si bien el Señor sabía que lo que ellos iban a hacer con Jesús, esto fue permitido por el anticipado conocimiento de Dios. El Señor ya sabía que ellos iban a reaccionar así. El Señor fue quien lo entregó, de hecho, porque Él podía no haberlo permitido, pero fue Dios quien permitió que así sea, porque era necesario. ¿Y por qué era necesario? Por gracia, para poder librarnos de nuestros pecados, para poder llevarnos a la salvación,
e incluso a hoy por hoy para poder llevarnos también a la regeneración y a la confianza de saber que en Jesús puedo tener vida eterna, que luego Él vence a la muerte, o en este momento Él venció a la muerte. Y esa gracia para entregar al Hijo que tuvo Dios no quedó ahí, sino que Dios lo resucitó. Y lo vemos eso en el versículo 24, que es lo que plantea Pedro. Hemos leído hasta ahora 22, 23, y leemos el 24, al cual, hablando de Jesús, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. A este Jesús, Dios lo resucitó. Y esta, por cierto, es la primera proclamación de la resurrección de Jesús después de haber descendido, después de haber venido el Espíritu Santo para con su iglesia. Es la primera vez que se proclama la resurrección de Jesús ante incrédulos de alguna manera, o aquellos que no habían aceptado alguna salvación. Y dice en este versículo, el cual Dios levantó, al cual Dios resucitó, literalmente es lo que significa. Y luego continúa diciendo, sueltos los dolores de la muerte. Y aquí hay un juego de palabras especial que utiliza Pedro en este su primer discurso, porque les voy a pedir que vayamos a Salmos 18.4. Por favor, Salmos 18.4, y mientras lo va buscando, lo voy explicando, porque para los judíos era común ver a la muerte, o lo representaban a la muerte como una persona, como un cazador que tendría lazos para poder amarrar a su presa. Así veían los judíos a la muerte, culturalmente hablando, si se quiere decir así. Y lo vamos a ver justamente en Salmos. Les decía, Salmos 18.4. Y quien lo tenga, por favor, si me puede ayudar dando la lectura. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Gracias, hermano Miguel. Eso es lo que les mencionaba en el versículo que acabamos de leer en Salmo 18.4. Justamente se plantea la muerte como un cazador, como les decía, que está tendiendo hilos para amarrar a su presa. Entonces, eso es el sentido. Y había una frase común en estos tiempos que se está hablando en las que Pedro está dando esta predicación, que se usaban lazos de la muerte o lazos de muerte, que es justo lo que menciona aquí en Salmo. Dice, me rodearon ligaduras de muerte o lazos de muerte. Y al final incluso dice, me tendieron lazos de muerte. Entonces, la frase común era lazos de muerte. Pero aquí, ahora sí, por favor, volvamos a Hechos 2:24. ¿Sí? Pero aquí en Hechos 2:24, Pedro, cuando menciona sobre Jesús, dice, sueltos los dolores de la muerte. Se cambia la palabra lazos por dolores. Y esa palabra dolores justamente es también especial. ¿Por qué? Porque no se refiere a cualquier tipo de dolor, sino que se refiere específicamente a dolores de parto. Esa palabra dice los dolores de la muerte, ¿sí? Suelto los dolores de la muerte, ¿sí? Se refiere, cuando la palabra dolores, específicamente a dolores de parto. La palabra literalmente es odinas, que el vocablo específico es odín, pero aquí usa el verbo odinas, ya conjugado. Dice, suelto los dolores de la muerte. Y la palabra sueltos incluso dice desatando. En realidad se refiere, bueno, ¿qué es lo mismo? No soltar, desatar. Entonces, de hecho, hubiera calzado mejor ahí, entre comillas, mejor digo, hubiera calzado decir sueltos los lazos de la muerte, desamarrados los lazos de la muerte, porque esa era la frase del común, hablar de los lazos de la muerte. Pero aquí Pedro dice desatados los dolores de la muerte. Y encima, cuando digo dolores, se refiere a dolores de parto, dándonos a entender claramente, o tratando de dar a entender al pueblo israelita en ese momento, al pueblo judío en ese momento, que estos dolores de muerte eran para dar vida, porque justamente los dolores de parto dan vida. Los lazos de muerte, o los dolores de muerte que llevaron a Jesús a la muerte temporal, porque luego se resucita, fueron ¿para qué? Para darnos vida. Entonces, ahí hay un juego de palabras que Pedro hace, por eso les menciono, que justamente nos trata de dar a entender a los judíos que entendían estas frases, que entendían estas palabras, que esos dolores de muerte de Jesús fueron para dar vida, como haciendo ese juego de palabras. ¿Sí se entiende? ¿O se entendió?
Ok, y luego continúa diciendo al final de ese versículo, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos, entendiendo que esos dolores de muerte o dolores de parto iban a dar vida, era imposible que la muerte pueda retener a Jesús. Por eso es que Él resucitó, y ni los lazos de la muerte pudieron mantenerlo atado, sino que Dios mismo nos desató y dio dolores de parto para justamente darnos vida en Él. ¿Y qué justamente eso, qué frase tan especial para los judíos en ese momento y debería ser para nosotros? Porque justamente aquí luego va a referenciar Pedro a unos versículos también en Salmos, por eso es que confirma lo que les decía antes, porque luego dice en el 25, porque David dice de él, y ese versículo que continúa es el Salmo, es un Salmo, y más adelante también menciona otro Salmo, así que lo que no lo vamos a ver hoy, por cierto, pero que nos permite ver en la palabra del Señor cómo el Evangelio presentado por Pedro se conjuga con el demás contexto de la misma Biblia, ¿no? Hablando de Salmos, hablando de Joel, hablando ahora en Hechos, hablando de Jesús y haciendo referencia a muchas otras cosas de toda la Biblia, todo enfocando siempre hacia la misma persona, hacia Jesús. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Y a manera de ir terminando con este estudio, hemos hablado de nuestra realidad y la respuesta a esa nuestra realidad, su gracia. Entendiendo que su gracia, ¿cuál fue? Dolores de muerte, dolores de parto. ¿Para qué? Para darnos vida, vida en Jesús y en su resurrección. Y es lo que plantea Pedro, y es justamente aquí, o hasta aquí incluso, ya terminó de presentar el Evangelio completo a los judíos. Lo que va a hacer más adelante es justamente usar versículos del Antiguo Testamento de Salmo para que ellos puedan entender las profecías a las que él estaba haciendo referencia. De su resurrección, por ejemplo, y de que la muerte no pudo detenerlo, sino que permitió a través de su resurrección dar vida y vida eterna, incluso para siempre en nosotros. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Y en unos momentos vamos a hacer una oración, después de esta oración donamos el coro que les mencionaba, que les repartí en las hojitas. Pero quisiera terminar con una reflexión. En el versículo 22 decía, ustedes mismos saben, a manera de resumir todo, nosotros conocemos quién es Dios, qué ha hecho Dios en nosotros, qué hace Dios en nosotros, más que qué ha hecho. Y también conocemos qué pide Dios de nosotros, como los israelitas lo sabían. Ante eso, muchas veces nuestra respuesta suele ser darle la espalda, como lo hicieron los israelitas. Incluso al gritar crucifíquenme, lo estaban negando y condenando, entre comillas, porque temporalmente, porque luego el Señor vence a esa muerte, como lo acabamos de leer. Pero siempre la respuesta del Señor va a ser su gracia. Y Pablo en algún momento en el Nuevo Testamento nos dice que no tenemos que abusar, entre comillas, de esa su gracia. Y el hermano en la escuela dominical se hablaba del arrepentimiento y de que cuando se vuelve a hacer lo mismo, si está bien arrepentirse. Y decía, bueno, en la respuesta, siempre va a ser lo mejor arrepentirse. Y es cierto, siempre va a ser lo mejor arrepentirse, así sea de lo mismo, ¿no? En el Señor. Siempre va a ser lo mejor arrepentirse. Hoy el Señor nos llama a darnos cuenta si es que quizá estamos en la misma realidad que los israelitas, conociéndole, sabiendo de su poder, sabiendo de su gracia, sabiendo de lo que hace en nuestras vidas, lo que quiere de nosotros, pero aún así respondemos con la espalda o respondemos negándolo. Y si lo estamos haciendo, tan especial es el Señor que su gracia sigue estando presente y que Él nos sigue queriendo dar vida, nos sigue queriendo llenar de su vida, llenar de su abundancia. Que en el Señor podamos ahora sí, a partir de arrepentirnos, responder a esa su gracia con rendición, con un corazón contrito. Todas estas palabras de Pedro lograron que no Pedro, sino el Espíritu Santo inspirando a Pedro, hicieron que el corazón de estos israelitas, un corazón duro de piedra, un corazón que no creía en nadie sino le convenía, más bien se ablande, se rinda
sea un corazón contrito, y a partir de eso más adelante vemos que 3.000 de ellos decidieron aceptar a Jesús e incluso bautizarse y ser parte de su iglesia, de su reino. Hoy tenemos, cada domingo en realidad, tenemos una oportunidad más para rendirnos a su gracia, para volver nuestra mirada a Él, para aceptar lo que Él pide y quiere de nosotros, para poder en Él decidir por Él y no ignorarle, que es decidir por lo opuesto a Él, a la carne. Entonces, ¿qué vamos a decidir al respecto? Pidamos perdón y en medio de ello siempre decidamos por su gracia, porque justamente lo vamos a cantar en unos momentos, porque su gracia siempre es mayor. Que ojalá eso no sirva para malcriarnos, sino más bien sirva para cada día de nuestras vidas venir a Él, derramarnos delante de Él y poder vivir en esa su gracia para gloria y honra de su nombre. Vamos a dirigirnos en oración. Amantísimo Señor y Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, porque sí, Señor, como los israelitas estamos constantemente expuestos a tu gracia y a tus maravillas que haces en nuestras vidas. Y de hecho tu misma creación, Señor, nos habla, como menciona tu palabra, y nos permite ver tu bondad y tu amor para con nosotros. Pero muchas veces, Señor, nuestra respuesta a ello es continuar ocupándonos más en otras cosas, es descuidar tu reino, es descuidar nuestra vida espiritual. Y a veces sabiendo, Señor, que haciendo eso terminamos descuidando tu casa, nuestras familias, nuestras propias vidas, incluso nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros entornos. Terminamos justamente, Señor, estando lejos de lo que tú quieres de nosotros y de lo que tú quieres usarnos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en medio de esa realidad, de esa nuestra realidad, podemos siempre ver tu gracia, una gracia que se hace manifiesto y real en nuestras vidas, que aun cuando te damos la espalda, que aun cuando te negamos, que aun cuando estamos, Señor, en una situación de no reconocer que es accionar en nuestras vidas, tú continúas trabajando en nosotros, que tu amor siga haciéndose real en nosotros y que, Señor, justamente ojalá nosotros podamos hoy decidir rendirnos a tu gracia, Padre. Gracias, Señor, nuevamente por todo esto y que podamos continuar rindiéndonos a tu amor y a tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar este coro a capela en realidad. Espero que en el Señor podamos justamente, ya lo sabe por la mayoría, podamos rendirnos a esa su gracia. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar, siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desdicha, un Padre que tierno
faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Decía la segunda parte del coro de esta canción: sus misericordias hoy nuevas son. De hecho, la misericordia de nuestro Señor se hace manifiesto dándonos la oportunidad nuevamente de poder venir y rendirnos ante Él. Y tenemos también la oportunidad de nuevamente darle la espalda. Ojalá que decidamos lo primero, ¿no? Y siempre, como les menciono, cada uno de nosotros entiende y conoce la decisión que necesitamos tomar en el Señor, ya sea para salvación, para bautizo, para rendición, incluso para cambiar cosas en nuestras vidas que sabemos necesitamos cambiar, pero que siempre decimos la próxima semana, o a veces ahora que se acerca el fin de año, el próximo año. Menciono esto del nuevo año porque se acerca un tiempo en el que se habla mucho de las resoluciones de año nuevo y de lo que ojalá quisiera alcanzar en este año. Que no digo que necesariamente esté bien o mal, pero ojalá que su más grande resolución de año nuevo, de 2 de enero, de 3 de enero, de 21 de noviembre y de cada día de su vida, ojalá que cada mañana que se levante su resolución sea rendirse a la voluntad de Dios. Porque en ello, sin lugar a dudas, hay bendición para usted, para su casa, para su familia, para su vida. Y al margen de que los problemas no se terminan y que no acaban ahí, el problema más grande que uno puede tener, que es de salvación o de vida eterna, en él, sin lugar a dudas, iba a decir, ya está resuelto porque Él lo hizo en la cruz, y es lo que justamente Pedro trata de presentar aquí a los israelitas. Si es que en algún momento, hermano o amigo que nos está visitando hoy necesita conversar respecto a salvación, bautizo o cualquier tema en realidad, gracias a Dios en la iglesia hay hermanos que pueden ayudar al respecto, háganoslo saber. Sin duda es nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra desesperación incluso en el Señor, que todos podamos venir y rendirnos a Él en cualquier ámbito de nuestras vidas, y que como iglesia podamos ser luz en medio de una sociedad que necesita más y más de Cristo. Vamos a tener la recolección de la ofrenda por templo, por cierto. Antes de terminar, tenemos esta oración y después la ofrenda por templo. Con eso damos por terminado el servicio. Hermano Renato, por favor, nos puede dirigir el oración. Reverencia, hermanos. Señor Padre Santísimo, gracias, Padre, por el servicio que hemos tenido y que estamos teniendo el día de hoy. Padre, gracias por el mensaje que nos traes a través del hermano. Padre, gracias porque definitivamente hay decisiones que deberíamos tomar en ti, Padre. Hay decisiones que deberíamos tomarlas no en función a cómo me siento, no en función a lo que me parezca mejor, Padre, sino en función a tu voluntad. Y que ojalá esa voluntad guíe, Padre, nuestra vida. Perdónanos, Padre, porque sabemos qué decisiones deberíamos tomar, sabemos que estamos en desobediencia, Padre. Perdónanos, porque tu Espíritu nos lo muestra, Padre, tu Espíritu nos guía hacia tu camino. Ayúdanos, Padre, a poder siempre ser humildes y tener un corazón dispuesto, Padre, a ser transformado por ti. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados, perdónanos por nuestras faltas. Perdónanos por nuestras distracciones, Padre. Perdónanos por tantas veces que nos desviamos del camino. Ayúdanos, Padre, a en rendición poder volver y poder mantenernos, Padre. Y gracias, porque ciertamente, Padre, tu gracia es mayor que nuestras faltas, es mayor que nuestra terquedad, es mayor que nuestro ego, Padre, muchas veces. Ayúdanos, Padre, a poder siempre como iglesia y como individuos, poder ser un buen testimonio tuyo para que las personas que nos rodean, Padre, puedan ver un testimonio de un hijo tuyo, Padre, un testimonio de tu iglesia. Gracias, Padre, por este momento. Ayúdanos a que
podamos en rendición, Padre, decidir por ti y decidir por tu reino. Todos sus favores te los pido en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador.